En un día común, el fotógrafo de la boda de mi hija me llamó con la voz temblorosa, pidiéndome que fuera a su estudio de inmediato. Señora Guadalupe, encontré algo terrible en las fotos de la boda. Venga al estudio ahora mismo, fueron sus palabras. Mi corazón se disparó. ¿Qué clase de secreto podría esconderse en aquellas imágenes del día más feliz de mi hija? Lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo, y me haría cuestionar si la boda por la que pagué 200,000 pesos había sido real. Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios, ¿desde dónde está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El teléfono sonó un jueves por la tarde, mientras regaba las orquídeas en la terraza. Septiembre en Guadalajara, ese calor húmedo que se pegaba a la piel. Pensé en no contestar. Número desconocido, probablemente telemercadeo. Pero algo me hizo tomar el celular. ¿Aló? ¿Señora Guadalupe? La voz masculina sonaba nerviosa, casi susurrando. Soy Ricardo Portillo. Fui el fotógrafo de la boda de Jimena hace 4 meses. Mi pecho se oprimió de inmediato. Los recuerdos de aquel día volvieron en flashes. Jimena radiante en su vestido blanco, Santiago sonriendo a su lado, los invitados aplaudiendo. 200,000 pesos que ahorré durante años para darle a mi hija la boda de sus sueños. Sí, lo recuerdo. ¿Pasó algo con las fotos? Silencio del otro lado. Luego continuó, la voz aún más baja. Señora, necesito hablar con usted en persona. Encontré algo en las imágenes, algo muy serio. Por favor, venga a mi estudio mañana por la mañana. Y no le comenté nada a Ximena. Es importante. Sentí que me temblaban las manos. ¿Qué clase de cosa? Dígamelo ahora. No puedo explicarlo por teléfono. Mañana a las 9. La dirección es en el centro de Monterrey. Por favor, señora Guadalupe, venga sola. Colgó antes de que pudiera preguntar algo más. Me quedé allí parada, con la regadera todavía en la mano, el agua escurriendo por las plantas y formando un charco en el suelo de la terraza. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué había encontrado en esas fotos? Intenté concentrarme en el resto del día, pero fue imposible. Preparé la cena en automático. Arroz, frijoles, pollo a la parrilla. Pero apenas probé la comida. Jimena llamó por la noche, como hacía 3 veces por semana desde que se casó. «Mamá, ¿estás bien? Tu voz suena rara». «Estoy bien, hija. Solo un poco cansada». La mentira salió demasiado fácil. «¿Cómo van las cosas por allá?» Habló sobre su trabajo en la inmobiliaria, sobre los planes de remodelar la cocina del apartamento, sobre lo emocionado que estaba Santiago con un ascenso. Su voz desbordaba felicidad. Cada palabra suya era un puñal en mi pecho, porque yo sabía que estaba ocultando algo. Algo que el fotógrafo consideraba tan grave que ni siquiera podía mencionar por teléfono. Cuando colgué, fui al armario de la sala y tomé el álbum de la boda. Pasé más de 1 hora analizando cada foto. Ximena y Santiago cortando el pastel, el primer baile, el lanzamiento del ramo. Todo parecía perfecto. Entonces, ¿qué había visto Ricardo? Dormí mal. Pesadillas confusas me despertaron 3 veces durante la madrugada. En una de ellas, Santiago tenía otra cara en las fotos. En otra, Jimena lloraba en el altar. Me desperté a las 6 de la mañana con la boca seca y el estómago revuelto. Me bañé, me puse ropa sencilla, jeans y una blusa azul, y salí de casa a las 8:30. El estudio de Ricardo estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos renovados, con paredes de ladrillo visto y ventanales enormes. El letrero discreto al lado de la puerta, Portillo Fotografía. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Ricardo me recibió personalmente. Era más joven de lo que recordaba de la boda. Unos 30 y pocos, cabello oscuro, ojos cansados. Parecía que él tampoco había dormido bien. «Señora Guadalupe, gracias por venir». Miró a los lados, como si verificara que nadie nos observaba, y cerró la puerta rápidamente. «Por favor, pase conmigo». Seguimos por un pasillo estrecho hasta un cuarto en la parte trasera. Equipos fotográficos ocupaban las estanterías.
Una computadora enorme dominaba la mesa central. Ricardo me acercó una silla y se sentó frente al monitor. Antes de mostrarle lo que encontré, comenzó. Quiero que sepa que lo pensé mucho antes de llamarla. Estuve semanas en duda, pero si yo estuviera en su lugar, me gustaría saber la verdad. Mi estómago se revolvió. Muéstreme ya. Hizo clic varias veces. La pantalla se llenó de miniaturas, fotos de la boda que yo ya conocía. Luego abrió una carpeta específica. Estas son imágenes que tomé durante los preparativos, antes de la ceremonia. Llegué temprano para probar la luz, ajustar los equipos. Ricardo abrió una foto. Mi sangre se heló. Era Santiago, el yerno al que ayudé a elegir el traje, el hombre que juró amar a mi hija para siempre. Estaba en uno de los pasillos del salón de eventos, todavía sin el saco, la corbata floja, y estaba besando a otra mujer. No era un beso de saludo. Era íntimo, profundo. Sus manos entrelazadas en el cabello rubio de ella, los brazos de ella alrededor de su cuello, la postura de dos amantes que se conocían muy bien. ¿Cuándo fue esto? Mi voz salió ronca. Ricardo amplió la imagen y señaló la esquina inferior. Los metadatos no mienten. Fecha, hora exacta, hasta la ubicación GPS. 2 horas y 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia. 2 horas. Mientras Jimena estaba en el salón de belleza peinándose, mientras yo ajustaba los últimos detalles con la organizadora de bodas, Santiago estaba allí, engañando a mi hija antes incluso de casarse con ella. «Hay más», dijo Ricardo en voz baja, e hizo clic en la foto siguiente. Otro ángulo. Santiago y la mujer rubia abrazándose. En esta imagen se podía ver el rostro de ella claramente. Bonita, unos 30 años, maquillaje impecable, y en su dedo, imposible no notarlo, un anillo de matrimonio. Sentí que el mundo giraba. Me agarré al borde de la mesa para no caer. «¿Quién es ella?», logré preguntar. «No tengo idea. Revisé la lista de invitados que me dieron. Ella no estaba allí. Creo que no fue invitada a la boda». Ricardo abrió 3 fotos más. Todas mostraban a Santiago y la mujer rubia juntos, en posiciones que no dejaban dudas. No era un encuentro casual. Era planeado, calculado, íntimo. «¿Por qué estaba usted fotografiando en ese pasillo?» Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Estaba probando diferentes ángulos, jugando con la luz natural. Capturé estas imágenes por casualidad a través de una ventana. Cuando me di cuenta de lo que había fotografiado, me quedé en shock. Me miró con seriedad. «Señora Guadalupe, soy fotógrafo profesional desde hace 10 años. He visto muchas cosas. Pero esto, casarse con una persona mientras la traiciona horas antes, esto es diferente». Tragué saliva. «¿Está absolutamente seguro de que estas fotos son verdaderas? ¿Que no hay error en la fecha?» Ricardo abrió una ventana técnica en la computadora. Números, códigos, información que apenas comprendía. «Estos son los datos XIF del archivo. Fecha, hora, coordenadas GPS, modelo de la cámara, configuración. Es imposible falsificar esto de manera convincente. Estas fotos fueron tomadas exactamente cuando y dónde dije». Sacó una memoria USB de un cajón. «Copié todo aquí. Las fotos originales, los metadatos, la documentación técnica. Sería aceptado como evidencia en cualquier tribunal. Es suyo ahora. Haga lo que considere mejor». Tomé la memoria USB con manos temblorosas y la guardé en mi bolso. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto Santiago? ¿Por qué casarse con Jimena si tenía otra mujer, una mujer casada, con la que mantenía un romance? La respuesta llegó despacio, fría como hielo derritiéndose en mi espalda. Dinero. Santiago siempre hablaba sobre el futuro, sobre inversiones, sobre cómo necesitaban construir una base financiera sólida. Fue idea suya que los invitados dieran regalos en efectivo en lugar de objetos físicos. Es más práctico, Guadalupe. Podemos usarlo para el enganche del apartamento. Recaudaron 140,000 pesos en regalos. Jimena me lo contó emocionada, pocos días después de la boda.
140,000 pesos que ahora tenían todo el sentido como motivación. «Señora Guadalupe», la voz de Ricardo me trajo de vuelta. «¿Puedo hacer algo más?». Me levanté despacio. Mis piernas parecían de plomo. «Ya ha hecho mucho. Gracias por decírmelo. Sé que no fue fácil». Me acompañó hasta la puerta. «Lo siento mucho, de verdad». Salí del estudio bajo un sol fuerte que contrastaba con el frío que sentía por dentro. Entré en mi coche, pero no encendí el motor. Me quedé allí sentada, agarrando el volante, intentando respirar. Mi hija, mi Ximena. ¿Cómo iba a contarle esto? Conduje sin rumbo por casi una hora. Pasé por el Paseo de la Reforma, donde los turistas caminaban despreocupados. Subí al castillo de Chapultepec, desde donde se veía la ciudad entera. En ningún momento pude dejar de pensar en las fotos, en la traición de Santiago, en la ingenuidad de Ximena. Volví a casa cerca del mediodía. El apartamento estaba demasiado silencioso. Puse la memoria USB sobre la mesa de la cocina y me quedé mirando aquel objeto minúsculo que cargaba una bomba capaz de destruir la vida de mi hija. ¿Será que ella lo sabía? La pregunta me atormentó el resto del día. ¿Sería posible que Ximena supiera del romance de Santiago y lo hubiera aceptado de todos modos? No. Conocía a mi hija. Ella estaba realmente enamorada de él. Sus ojos brillaban cuando hablaba de su marido. La boda no había sido una farsa para ella. ¿Pero para él? Abrí mi laptop e inserté la memoria USB. Las fotos aparecieron en la pantalla, ampliadas, crueles en su claridad. Santiago y la mujer rubia. El beso, el abrazo, la obvia intimidad entre dos amantes. Pensé en llamar a Ximena inmediatamente, enviarle las fotos, exponer la verdad. Pero algo me detuvo. Necesitaba entender mejor la situación antes de actuar. Necesitaba más información. Tomé el teléfono y llamé a mi hermana, Sofía. Ella vivía en Puebla, pero siempre fue mi confidente. Contestó al tercer tono. «Guadalupe, qué grata sorpresa». «Sophie, necesito hablar contigo. Es serio». El tono de mi voz debió dejar claro que no era una llamada social. Se quedó en silencio por un momento. «¿Qué pasó?». Le conté todo. La llamada del fotógrafo, las fotos, la mujer rubia, el anillo en su dedo. El timing, 2 horas antes de la ceremonia. Sofía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Dios mío, Guadalupe, esto es... ni siquiera tengo palabras. No sé qué hacer. ¿Cómo le voy a contar a Xime?». «Tienes que contarle. Tiene derecho a saber con quién se casó». La voz de Sofía era firme. «Pero antes de eso, tienes que investigar un poco más. Averiguar quién es esa mujer. Entender lo que realmente está pasando». «¿Cómo hago eso?». «¿Conoces a alguno de los amigos de Santiago? ¿Alguien que pueda saber algo?», pensé. Santiago tenía pocos amigos cercanos. Era cerrado, reservado. En la boda, la mayoría de los invitados eran de la familia de Ximena o conocidos míos. De su lado, solo su madre viuda, 2 primos y el padrino, Héctor, un colega de trabajo. «El padrino», dije. «Héctor, trabaja con él en la misma empresa de ingeniería. Intenta hablar con él, con cuidado, averigua qué sabe». Después de colgar, busqué a Héctor en las redes sociales. Encontré su perfil rápidamente. Le envié un mensaje corto. «Héctor, soy Guadalupe, la mamá de Ximena. ¿Podemos hablar? Es importante». Me respondió media hora después. «Claro, doña Guadalupe. ¿Está todo bien?». Sugerí un café al día siguiente. Aceptó. Aquella noche fue incluso peor que la anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Santiago besando a esa mujer. Veía a Ximena sonriendo en el altar, sin tener idea de que se estaba casando con un mentiroso. El viernes por la mañana me arreglé con cuidado. Quería parecer tranquila, serena. Me encontré con Héctor en una cafetería en el centro, cerca de su oficina. Llegó puntualmente, con un traje gris, portafolio en mano. Me saludó con una sonrisa educada. «Doña Guadalupe, qué gusto verla. ¿Cómo está Ximena?». «Está bien». Me senté
y fui directo al grano. No tenía paciencia para rodeos. Héctor, necesito hacerle algunas preguntas sobre Santiago y necesito que sea honesto conmigo. Su sonrisa vaciló. ¿Preguntas? ¿Sobre qué? Respiré hondo. ¿Santiago está teniendo un romance? Héctor palideció. Sus ojos se desviaron hacia la mesa. El silencio que siguió lo dijo todo. Usted lo sabe, dije en voz baja. Usted sabe algo. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. Doña Guadalupe, yo no sé si debo... Héctor. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Mi hija está casada con él desde hace 4 meses. Si hay algo que yo deba saber, cuéntemelo ahora. Suspiró profundamente y miró a su alrededor, como si verificara que nadie nos escuchaba. Luego se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Santiago tiene una relación con una mujer llamada Amanda. Ella también está casada. Es complicado. Mi estómago se revolvió. ¿Desde hace cuánto tiempo? Más de 1 año, tal vez 2, no estoy seguro. Héctor parecía genuinamente angustiado. Doña Guadalupe, yo se lo dije. Le dije que estaba mal casarse con Jimena mientras mantenía eso, pero él dijo que iba a terminar con Amanda después de la boda, que necesitaba estabilizarse primero. Estabilizarse, repetí, la amargura evidente en mi voz. ¿Quiere decir recaudar los regalos de boda? Héctor bajó la mirada. No quiero creer que sea eso, pero... no sé. Santiago siempre fue muy enfocado en el dinero, en el estatus. ¿Y usted siguió siendo su padrino a pesar de saber eso? Yo no sabía qué hacer. Héctor parecía desesperado ahora. Es mi amigo desde hace años. Pensé que cambiaría, que el matrimonio lo haría madurar. ¿Y Jimena se ve tan feliz? Me levanté bruscamente. La silla chirrió contra el suelo. Jimena está feliz porque está viviendo una mentira. Mi hija merecía la verdad, y usted se quedó callado. Doña Guadalupe, por favor. Pero yo ya estaba saliendo. No tenía nada más que decirle. Héctor era cómplice por omisión. Él lo sabía y no hizo nada. En el coche, mi mente estaba en guerra. Una parte de mí quería llamar a Jimena de inmediato. Otra parte temía destruir su felicidad. Pero era una felicidad falsa, una ilusión construida sobre mentiras y traición. Decidí que antes de contárselo a Jimena, necesitaba confrontar a Santiago. Él merecía saber que yo lo sabía. Merecía tener la oportunidad de explicarse, aunque no podía imaginar una explicación posible para aquellas fotos. Le envié un mensaje. Santiago, necesito hablar contigo. A solas. Es urgente. La respuesta llegó 15 minutos después. ¿Pasó algo con Ximé? No, es sobre ti. Mañana a las 10 de la mañana en mi apartamento. No le comentes nada a ella. Hubo una pausa larga. Luego, está bien. Pasé el sábado entero preparándome mentalmente para la confrontación. Ensayé lo que diría, cómo mostraría las fotos, cómo exigiría la verdad. Pero cuando Santiago tocó el timbre a las 10 en punto, toda mi preparación se evaporó. Entró con esa sonrisa fácil que siempre usaba conmigo. Buen día, Guadalupe. Disculpa la intriga, pero tu mensaje me dejó preocupado. ¿Está todo bien? Cerré la puerta y lo encaré. Siéntate. Algo en mi tono hizo que su sonrisa desapareciera. Se sentó en el sofá, tenso. Tomé la laptop, ya con las fotos abiertas, y la puse sobre la mesa de centro frente a él. Explícame esto. Santiago miró la pantalla. Vi el momento exacto en que reconoció la imagen. Sus ojos se abrieron, el rostro perdió el color. Abrió y cerró la boca varias veces sin poder hablar. Eso... ¿De dónde sacaste eso? Responde a mi pregunta. ¿Quién es ella? Se pasó la mano por el rostro. Sus hombros cayeron. Por un momento pensé que iba a negarlo, a inventar alguna excusa barata. Pero para mi sorpresa, dijo, es Amanda, el nombre que Héctor había mencionado. La confirmación hizo que mi pecho se oprimiera aún más. ¿Y estabas con ella 2 horas antes de casarte con mi hija? Santiago no respondió, solo miraba sus propias manos. 2 horas,
Mi voz se elevó. Besaste a otra mujer, una mujer casada, y luego fuiste al altar a jurar amar a Jimena. ¿Cómo puedes hacer algo así? Yo amo a Jimena, dijo en voz baja. ¿Amas? Solté una risa amarga. Tienes una forma muy extraña de demostrar amor. Finalmente me encaró. Había algo diferente en sus ojos ahora. Algo frío. Tú no entiendes. Mi relación con Amanda es complicada. Yo necesitaba casarme. Necesitaba dar ese paso en mi vida. Jimena es perfecta para eso. Es estable, trabajadora, confiable. Perfecta para eso. Como si mi hija fuera un activo en un portafolio de inversiones. ¿Y el dinero? Pregunté. Los 140,000 pesos en regalos. ¿Fue por eso que te casaste con ella? Santiago no lo negó, solo desvió la mirada, y en ese silencio encontré mi respuesta. Sal de mi casa, dije, la voz temblona de rabia. Ahora. Guadalupe, espera. Sal. Se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho desde el principio. Le voy a contar todo a Jimena. Su rostro se cerró. Eso la va a destruir. No, tú eres quien la está destruyendo. Yo solo voy a impedir que la destrucción continúe. Santiago salió sin decir nada más. Oí sus pasos apresurados en el pasillo, el ruido del elevador. Cuando el silencio regresó, me desplomé en el sofá. Mi hija. ¿Cómo iba a contarle esto a mi hija? Después de que Santiago se fue, me quedé sentada en el sofá por casi una hora, tratando de reunir fuerzas. La laptop todavía estaba sobre la mesa, las fotos de su traición expuestas en la pantalla. Cerré el aparato con un clic seco. Necesitaba contárselo a Jimena. ¿Pero cómo? ¿Cómo se destruye el mundo de alguien a quien amas más que a nada? Tomé mi celular y la llamé. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Hola, mamá, ¿todo bien?» La alegría en su voz me partió el corazón. «Hija, necesito hablar contigo, personalmente. ¿Puedes venir a casa ahora?» «¿Ahora? Mamá, es sábado. Santiago y yo íbamos a salir para...» «Es importante, Jimena, muy importante. Por favor». Debió haber algo en mi tono que la alertó. Se quedó en silencio por un instante. «¿Está todo bien? ¿Estás enferma?» «No estoy enferma, pero necesito hablar contigo urgentemente. A solas». Está bien. Llego en media hora». Colgué y fui a la cocina a preparar café. Mis manos temblaban mientras medía el café molido. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo empezar una conversación así? No había manera fácil. Jimena llegó en 20 minutos. Siempre había sido puntual. Tocó la puerta y entró con esa energía que siempre tuvo. Mi hija vibrante, de sonrisa amplia, cabello recogido en una coleta. Llevaba jeans y una blusa floreada. «Mamá, me asustaste». Me abrazó. «¿Qué pasó?» La guié hasta el sofá. Serví café para las 2, pero ninguna tocó la taza. Jimena me observaba con creciente preocupación. «Mamá, dímelo ya. Me estás poniendo nerviosa». Respiré hondo. No había forma de suavizar aquello. «Jimena, el fotógrafo de tu boda me llamó esta semana. Encontró algo en las fotos, algo que necesitas ver». «¿Algo en las fotos? ¿Qué sería?» Tomé la laptop y abrí las imágenes de nuevo. Giré la pantalla hacia ella. «Esto». Jimena se inclinó para ver mejor. Vi su expresión cambiar. Confusión, luego reconocimiento, luego shock absoluto. Se llevó la mano a la boca. ¿Ese es Santiago?» «Sí, 2 horas antes de la ceremonia, con una mujer llamada Amanda». Jimena tomó la laptop de mis manos y amplió la foto. Sus ojos recorrían cada detalle. El beso, el abrazo, la obvia intimidad. Pasó a la foto siguiente y a la siguiente. Cuando terminó de ver todas, puso la laptop de vuelta en la mesa con un cuidado excesivo, como si fuera de cristal. «No, no puede ser verdad». «Es verdad, hija. Los metadatos lo prueban. Fecha, hora, lugar. Y hablé con Héctor. Él lo confirmó. Santiago está teniendo un romance con esa mujer desde hace más de 1 año».
Jimena negó con la cabeza. No, Héctor está mintiendo. El fotógrafo manipuló las fotos. Esto es... Jimena. Sostuve su mano. Confronté a Santiago hoy por la mañana. Lo admitió. Dijo que te ama, pero que su relación con Amanda es complicada. Sus palabras, no las mías. Vi el momento exacto en que la verdad penetró sus defensas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El rostro se le contorsionó. Soltó mi mano y se levantó bruscamente. ¿Él lo sabía? ¿Estaba con ella antes de casarse conmigo? Sí. ¿Y fue al altar de todos modos? ¿Juró amarme para siempre sabiendo que estaba mintiendo? Sí. Jimena comenzó a caminar de un lado a otro, las manos en el cabello. No lo creo. No puedo creer que me haya hecho esto. Que él... Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente rodaron. Me levanté y la abracé. Se desplomó en mis brazos, sollozando. Nos quedamos así por varios minutos, yo sosteniendo a mi hija mientras su mundo se derrumbaba. ¿Por qué, mamá?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué haría algo así? Yo lo amaba, lo amo. Hice todo bien. Fui una buena esposa. ¿Por qué no fui suficiente? No se trata de ti, hija, se trata de él, de las elecciones equivocadas que él hizo. Se apartó, secándose el rostro con el dorso de la mano. Necesito hablar con él. Necesito escucharlo de su boca. Jimena, lo necesito, mamá. Necesito entender. Tomó su bolso y salió antes de que pudiera detenerla. Oí la puerta cerrarse de golpe, sus pasos rápidos por el pasillo. Me quedé allí sola, el café enfriándose sobre la mesa, las fotos aún abiertas en la laptop. ¿Qué había hecho? ¿Debería haber contado las cosas de otra manera? ¿Preparado mejor el terreno? Pero no había manera buena de dar una noticia así. No había forma gentil de destruir una ilusión. Jimena no contestó mis llamadas el resto del día. Le envié mensajes que quedaron sin respuesta. Por la noche, cuando ya estaba a punto de llamar a la policía, finalmente respondió: «Estoy bien, hablamos mañana». Dormí poco esa noche. La mañana del domingo, Jimena apareció en mi puerta a las 8. Parecía no haber dormido nada. Ojos rojos e hinchados, cabello desordenado, ropa arrugada. Entró sin decir nada y se tiró en el sofá. Me quedé esperando. «Lo confronté», dijo finalmente, la voz ronca. «Ayer por la tarde le hablé de las fotos, de lo que me contaste. ¿Y?» Lo admitió todo. Dijo que lleva 2 años con Amanda, que ella está casada, tiene 2 hijos y no puede dejar a su marido. Entonces él decidió casarse conmigo para tener una vida estable mientras mantiene el romance. La crueldad de aquello me dejó sin palabras. «Y hay más», continuó Jimena, ahora mirándome directamente. «Los regalos de boda. Los 140,000 pesos. Ya transfirió 80,000 pesos a una cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. Una cuenta conjunta a nombre de él y Amanda. Mi sangre hirvió. Te robó. No solo a mí, a todos los que dieron regalos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Usó nuestra boda como un esquema para recaudar dinero». Se rió, un sonido amargo y roto. Y yo fui lo suficientemente tonta como para no darme cuenta. «No eres tonta. Confiaste en él. No hay nada de malo en eso». «Hay todo de malo». Se levantó, la voz subiendo. «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta de que era así? ¿Qué señales me perdí?» Sostuve sus hombros. «Jimena, mírame. Esto no es culpa tuya. Santiago es quien eligió mentir, eligió traicionar, eligió robar. Nada de eso está en ti». Se desplomó de nuevo, llorando. Pasé el domingo entero con ella. Hablamos, lloramos, hicimos planes. Al final de la tarde, Jimena había tomado una decisión. «Voy a divorciarme de él. Quiero a ese hombre fuera de mi vida lo antes posible. Te apoyo completamente y vamos a recuperar ese dinero». «¿Cómo? Ya transfirió todo». «Vamos a buscar un abogado. Esas transferencias se hicieron con dinero de regalos de boda. Dinero que fue dado para los dos. Él no tenía derecho a mover nada sin tu consentimiento. Hay jurisprudencia para eso».
La mañana del lunes, agendé una consulta con la licenciada Teresa Morales, abogada especializada en Derecho de Familia, que me recomendó una amiga. Llevé a Jimena conmigo. Teresa nos recibió en un elegante despacho en el centro, con vista a la bahía. Le contamos todo: las fotos, la traición, el romance de 2 años, el dinero transferido. Teresa tomaba notas, el rostro impasible, profesional. «Señoras», dijo cuando terminamos, «tienen un caso fuerte, muy fuerte. Las fotos son evidencia de adulterio. Las transferencias no autorizadas caracterizan apropiación indebida. Podemos iniciar un divorcio contencioso y pedir no solo la devolución del dinero, sino también indemnización por daños morales». «¿Cuánto tiempo tardará?», preguntó Jimena. «Depende. Si él no contesta, algunos meses. Si contesta, puede tardar más de 1 año, pero con las evidencias que tienen, sería necio si contestara». Firmamos el contrato ese mismo día. Teresa comenzó a preparar el papeleo de inmediato. Proceso de divorcio con solicitud de devolución de los valores y daños morales. Cuando salimos del despacho, Jimena parecía diferente. Todavía destrozada, todavía herida, pero con un brillo de determinación en los ojos que no estaba allí antes. «Mamá, gracias por descubrir la verdad, por contármela, aún sabiendo que me iba a doler, por estar aquí conmigo». Abracé a mi hija allí en medio de la acera, sin importarme la gente que pasaba a nuestro alrededor. «Siempre voy a estar contigo, hija, siempre». En los días siguientes, las cosas sucedieron rápidamente. Teresa inició el proceso de divorcio. Santiago fue notificado. Intentó llamar a Jimena docenas de veces, pero ella bloqueó su número. Intentó aparecer en el apartamento, pero ella cambió las cerraduras. La noticia del divorcio se extendió rápido. Amigos llamaron, confusos, queriendo saber qué había pasado. Jimena no entró en detalles, solo dijo que no había funcionado. Yo hice lo mismo cuando me preguntaron, pero la verdad tenía una manera de filtrarse. 2 semanas después de iniciar el proceso, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. «¿Aló? ¿Guadalupe?». Una voz femenina que no reconocí. «Mi nombre es Amanda. Creo que necesitamos hablar». Su nombre me tomó por sorpresa. Amanda, la mujer rubia de las fotos. La amante de mi exyerno. Por un momento consideré colgar, pero la curiosidad venció. «¿Cómo conseguiste mi número?». «Por Santiago». Su voz sonaba cansada, quizás nerviosa. «Sé que debe odiarme, pero por favor, deme 5 minutos, solo eso». Miré alrededor de mi sala vacía. Jimena estaba en el trabajo. Tenía tiempo. «Habla». Amanda suspiró al otro lado de la línea. «Primero, quiero que sepa que no sabía que estaba usando su boda para conseguir dinero. No hasta la semana pasada, cuando me contó sobre el divorcio, sobre las transferencias, me quedé horrorizada». «Llevan 2 años juntos», repliqué. «¿Y no te pareció extraño que se casara con otra persona?». «Sí me pareció, claro que sí, pero él dijo que necesitaba hacerlo, que su familia lo presionaba, que era importante para su carrera. Dijo que era solo una formalidad, que el amor verdadero era el nuestro». Casi me río de su ingenuidad, o de su deshonestidad. Era difícil saber cuál. «¿Y le creíste?». Quería creer. Mi matrimonio ya estaba mal desde hace años. Mi marido y yo somos solo compañeros de casa, sin amor, sin conexión. Santiago me hacía sentir viva de nuevo. Entonces cerré los ojos ante las banderas rojas. «¿Por qué me estás llamando, Amanda?». Hubo una pausa larga. «Porque descubrí algo. Algo que creo que usted y su hija necesitan saber». Mi estómago se apretó. «¿Qué?». «Santiago no transfirió el dinero solo a su cuenta conmigo. Movió casi todo a una cuenta offshore, en las Islas Caimán, $35,000. Está planeando desaparecer con todo». Me senté pesadamente en la silla. «¿Cómo sabes eso?». «Vi los documentos. Dejó la laptop abierta en su casa. Vi los estados de cuenta, las transferencias internacionales, todo. Y cuando lo confronté, lo admitió.
Dijo que iba a desaparecer después del divorcio, empezar una vida nueva, en otro lugar. ¿Por qué me estás contando esto? Eres su amante. Deberías estar protegiéndolo. Su voz se quebró. Porque yo también fui engañada. Me dijo que el dinero era para nosotros dos, para construir una vida juntos cuando yo pudiera divorciarme. Pero la verdad es que le estaba mintiendo a todo el mundo. A su hija, a mí, a todos. Y no quiero ser cómplice de eso. No sabía si creerle por completo, pero la información era demasiado grave para ignorarla. ¿Tienes pruebas? ¿Copias de esos documentos? Tengo. Le tomé fotos a todo. Se las puedo enviar ahora. Mándalas. Segundos después, mi celular vibró con una secuencia de imágenes. Abrí una por una. Eran estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias internacionales, documentos de apertura de cuenta offshore. Todo a nombre de Santiago. ¿Recibió? Preguntó Amanda. Recibí. Se lo voy a reenviar a la abogada de mi hija inmediatamente. Guadalupe, lo siento, de verdad, por lo que hice, por la parte que tuve en todo esto. Sé que no cambia nada, pero necesito que sepa. Yo no sabía que él era así. Un estafador, un mentiroso. Puede que no lo hayas sabido todo, Amanda, pero sabías que estabas traicionando a tu familia. Sabías que él estaba traicionando a mi hija, así que no vengas a buscar absolución conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban de rabia. Santiago no era solo un traidor, era un criminal. Planeaba huir con el dinero de la boda, dejando a Ximena sin nada. Llamé inmediatamente a Teresa. Le expliqué sobre la llamada de Amanda, sobre las cuentas offshore, sobre las fotos que había recibido. «Mande todo ahora», dijo Teresa, la voz afilada. «Esto cambia completamente el caso. Él está ocultando patrimonio, intentando defraudar el proceso. Voy a pedir bloqueo judicial inmediato de todas sus cuentas y voy a notificar a las autoridades competentes. Esto puede convertirse en un proceso criminal». Reenvié todas las imágenes a su correo. Luego llamé a Ximena al trabajo. «Mamá, no puedo hablar ahora, estoy en una reunión». «Es sobre Santiago, es urgente». Oí ruido al otro lado. Luego ella dijo, «Dame un minuto». Pasos, una puerta que se cerraba. «¿Qué pasó?» Le conté sobre la llamada de Amanda, sobre el dinero en las Islas Caimán, sobre el plan de Santiago de desaparecer. Ximena se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que la llamada se había caído. «Hija, estoy aquí». Su voz sonaba hueca. Solo no consigo creerlo. Cada día descubro una nueva capa de mentira. ¿Quién es este hombre? Porque claramente no es a quien yo pensaba que conocía. Nadie lo conocía de verdad. Es un manipulador, un estafador. ¿Teresa puede hacer algo? Ya lo está haciendo. Va a pedir el bloqueo de las cuentas y a notificar a las autoridades. Santiago no va a poder huir con ese dinero. Espero que no, porque si lo consigue... Mamá, ese dinero no es solo mío. Son regalos que nuestros amigos y familia dieron de buena fe. Personas que ahorraron para ayudarnos. Y él les robó a todos ellos. Después de colgar, me quedé sentada pensando en todo lo que había sucedido en los últimos días. Desde la llamada del fotógrafo hasta ahora, mi vida y la de Ximena se había puesto patas arriba. Pero en medio de todo este caos había algo bueno. La verdad había salido a la luz. Santiago había sido expuesto. Y ahora, con las evidencias de las cuentas offshore, no iba a poder escapar de las consecuencias. Teresa trabajó rápido. Al día siguiente, consiguió una orden judicial que bloqueaba todas las cuentas de Santiago, tanto las nacionales como las internacionales. No podía mover un solo centavo sin orden judicial. Santiago, desesperado, intentó llamar a Ximena de nuevo. Cuando no lo consiguió, me llamó a mí. Contesté solo para escuchar lo que tenía que decir. «Guadalupe, por el amor de Dios, tienes que detener esto. La abogada de ustedes bloqueó todo. No puedo ni pagar mis cuentas». Debiste haber pensado en eso antes de robar 80,000 pesos e intentar huir del país. Yo no iba a huir. ¿Quién te dijo eso? ¿Amanda?
Ella está mintiendo porque terminé con ella. Tengo las pruebas, Santiago. Fotos de los estados de cuenta, de los documentos de las cuentas offshore. Todo. Silencio del otro lado. Luego, ustedes no entienden. Yo necesitaba ese dinero. Tengo deudas. Muchas deudas. Estaba desesperado. Entonces usaste a mi hija. Fingiste amarla. Te casaste con ella, sabiendo que ibas a traicionar y a robar. ¿Todo por deudas? No fue así. Yo quiero a Jimena, de verdad. ¿Pero qué, Santiago? ¿Pero querías más el dinero? ¿A Amanda? ¿A ti mismo? Colgó. No tuve más noticias de él por una semana. Pero Teresa sí. Intentó negociar a través de su abogado, devolver parte del dinero a cambio de que Jimena desistiera de los daños morales. Teresa se negó. Queríamos todo de vuelta. Y queríamos justicia. El proceso avanzó. Con las evidencias que teníamos, las fotos de la traición, los estados de cuenta, las transferencias no autorizadas, el caso de Jimena era blindado. El abogado de Santiago lo sabía. 3 semanas después de iniciar el divorcio, propusieron un acuerdo. Santiago devolvería los 140,000 pesos íntegramente, más 50,000 pesos de indemnización por daños morales. El divorcio sería consensual, sin contestación. Y firmaría un término comprometiéndose a no intentar contactar a Jimena nunca más. Teresa nos llamó para discutir la propuesta. Es un buen acuerdo. Recuperan todo el dinero más una compensación significativa. Y resuelven todo rápido, sin arrastrar esto por meses o años. Jimena estaba conmigo cuando recibimos la llamada. La miré. ¿Qué piensas, hija? Se mordió el labio pensativa. ¿Está admitiendo culpa con este acuerdo? Implícitamente sí, respondió Teresa. Al devolver el dinero y pagar daños morales, está reconociendo que actuó mal. Entonces acepto. Quiero que esto termine. Quiero que él esté fuera de mi vida de una vez por todas. Firmamos el acuerdo la semana siguiente. Santiago transfirió los 190,000 pesos en una sola operación. Jimena vio el dinero caer en su cuenta y por primera vez en semanas sonrió. Se acabó, dijo. Finalmente se acabó. Pero yo sabía que no era tan así. El dinero había regresado, sí. El divorcio estaba encarrilado, pero las cicatrices que Santiago dejó en Jimena, en su confianza, en su capacidad para creer en las relaciones, esas tardarían mucho más en sanar. El divorcio se homologó 2 meses después. Jimena estaba oficialmente libre, pero libre no significaba curada. Volvió a vivir conmigo temporalmente. Dijo que no podía quedarse sola en el apartamento, que cada rincón le recordaba a Santiago, los planes que habían hecho, la vida que pensaba que iban a construir juntos. Alquiló el lugar y trajo solo lo esencial. Algo de ropa, libros, objetos personales. Al principio fue difícil. Jimena lloraba mucho. Había días que no salía del cuarto, otros en los que se despertaba furiosa, rompiendo cosas, gritando sobre cómo Santiago había destruido todo. Yo la dejaba desahogarse. Era parte del proceso de curación. Poco a poco, las crisis se fueron volviendo menos frecuentes. Jimena volvió a interesarse por el trabajo. Comenzó a salir con sus amigas de nuevo. Hizo terapia, lo que ayudó enormemente. Su terapeuta la ayudó a procesar no solo la traición de Santiago, sino también el hecho de que había sido víctima de una estafa elaborada. No fue tu culpa, yo repetía cada vez que se culpaba. Tú amaste de verdad, fuiste honesta, él es quien eligió mentir. Una tarde de jueves, 3 meses después del divorcio, Jimena entró en la cocina donde yo preparaba la cena. Sostenía el celular, el rostro pálido. Mamá, ¿viste? ¿Vi qué? Me mostró la pantalla. Era una publicación en Instagram. La foto mostraba a Santiago sonriente al lado de Amanda, la mujer rubia de las fotos. Los dos estaban en una playa, abrazados, con leyendas sobre nuevos comienzos y amor verdadero. Ella volvió con él, dijo Jimena, la voz temblorosa. Después de todo, después de ella llamarme, de entregar las pruebas contra él, volvió. Miré la foto. Santiago parecía más delgado,
quizás estresado, pero estaba sonriendo, sin remordimiento, sin culpa, simplemente siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. Se merecen el uno al otro, dije. Dos mentirosos manipuladores, perfectos juntos. Pero me da rabia, mamá. Él destruyó mi vida y está ahí, feliz, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está la justicia en eso? Sostuve su rostro con ambas manos. La justicia, hija, es que tú estás libre. Libre de un hombre que te iba a hacer infeliz el resto de la vida. Libre para encontrar a alguien que te merezca de verdad. Eso es justicia. Jimena me abrazó, y nos quedamos así por un tiempo. Cuando se apartó, se secó los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña, aún frágil, pero real. Tienes razón, yo escapé. Él es problema de Amanda ahora. Esa noche, Ximena borró todas las fotos de Santiago de sus redes sociales. Los bloqueó a él y a Amanda en todas las plataformas. Simbólicamente, estaba cerrando ese capítulo. Los meses siguientes trajeron cambios positivos. Ximena recibió un ascenso en el trabajo. Comenzó a practicar yoga. Hizo nuevos amigos. Lentamente, pieza por pieza, fue reconstruyendo su vida. Yo también cambié. Toda la experiencia me enseñó cosas sobre mí misma que no sabía. Aprendí que tenía más fuerza de la que imaginaba, que era capaz de enfrentar situaciones difíciles sin desmoronarme, que proteger a mi hija era mi prioridad absoluta, no importaba el costo. También desarrollé una relación más cercana con Ximena. Antes, éramos madre e hija con conversaciones superficiales, trabajo, clima, recetas. Ahora, hablábamos sobre cosas reales, miedos, sueños, frustraciones, esperanzas. La crisis nos acercó de una manera que años de normalidad no habían logrado. 6 meses después del divorcio, en medio de un sábado tranquilo, mi celular sonó. Número desconocido nuevamente. Esta vez no dudé en contestar. ¿Aló? ¿Señora Guadalupe? Una voz masculina formal. Mi nombre es Comandante Flores, de la Policía Estatal. Estoy investigando un caso de estelionato relacionado con el señor Santiago Andrade. ¿Tiene unos minutos para conversar? Mi corazón se aceleró. Sí, claro. ¿Está usted al tanto de que el señor Santiago aplicó una estafa en la boda de su hija? Sí, lo demandamos. Devolvió el dinero a través de un acuerdo. Entiendo, pero lo que quizás no sepa es que no fueron las únicas víctimas. Recibimos otras 3 denuncias de mujeres que se relacionaron con el señor Santiago. Él aplicaba el mismo engaño. Fingía estar enamorado, pedía dinero prestado para inversiones o emergencias y luego desaparecía. Estamos reuniendo evidencias para un proceso criminal. Me quedé atónita. ¿Otras 3 mujeres? Sí, señora. Una de ellas perdió 300,000 pesos, otra 200,000. La tercera, 150,000. Es un estafador profesional. Usaba relaciones románticas como forma de obtener dinero de las víctimas. Pensé en Ximena, en cómo se había sentido especial, elegida, amada. Y todo no era más que una farsa ensayada, un guión que Santiago repetía con cada nueva víctima. ¿Qué necesita de mí, comandante? Su testimonio y cualquier evidencia que tenga, mensajes, fotos, documentos financieros, todo ayuda a construir el caso contra él. Tengo todo. Y mi hija también. ¿Cuándo quiere que vayamos por allá? ¿Puedo agendar para el lunes? ¿A las 10 de la mañana? Estaremos allí. Cuando se lo conté a Ximena, se quedó en shock. ¿Otras mujeres? ¿Le hizo esto a otras personas? Sí, varias. Y probablemente seguiría haciéndolo si no fuera expuesto. Ximena se sentó pesadamente. Entonces, ni siquiera fui especial para él. Fui solo una más, un objetivo más. No pienses así. Tú eres especial. Siempre lo fuiste. Él es quien no servía. Y ahora va a pagar por lo que hizo. El lunes fuimos a la comandancia. El comandante Flores nos recibió en una sala pequeña con paredes grises y una mesa de metal. Pasamos 2 horas dando testimonios detallados. Ximena contó sobre la relación, la boda,
el descubrimiento de la traición. Yo hablé sobre las fotos de Ricardo, sobre la llamada de Amanda, sobre las cuentas offshore. Flores tomaba notas, grababa todo, pedía aclaraciones. Cuando terminamos, apagó la grabadora y dijo: «Señoras, acaban de proporcionar evidencias cruciales. Con esto y lo que nos dieron las otras víctimas, tenemos un caso sólido. El Ministerio Público presentará cargos por estelionato múltiple. Santiago Andrade va a responder penalmente». «¿Puede ir a prisión?», preguntó Jimena. «Puede. Si es condenado, la pena por estelionato calificado va de 4 a 8 años de reclusión. Y con varias víctimas, la pena puede ser aumentada». Salimos de la comandancia con una sensación extraña. No exactamente felicidad, pero algo cercano a la justicia. Santiago no solo iba a perder dinero o reputación, iba a responder ante la ley por sus crímenes. Semanas después, el Ministerio Público presentó cargos contra Santiago. Fue indiciado por 4 delitos de estelionato. La noticia salió en los periódicos locales. Hombre es arrestado tras aplicar estafas de amor a varias mujeres. Jimena recibió mensajes de personas que conocía, ofreciendo apoyo. Algunos dijeron que siempre encontraron a Santiago extraño. Otros admitieron que nunca desconfiaron. No importaba. Lo que importaba era que la verdad había salido a la luz. El juicio fue marcado para dentro de 6 meses. Teresa, nuestra abogada, nos dijo que las posibilidades de condena eran altas, dadas las evidencias. «Hicieron lo correcto al denunciar», nos dijo. «No solo por ustedes, sino por todas las otras mujeres a las que él podría haber perjudicado en el futuro». Los meses que antecedieron al juicio fueron extraños. Jimena intentaba seguir adelante con su vida, pero la sombra de Santiago aún planeaba sobre nosotras. Intentó contactar algunas veces, a través de números desconocidos, perfiles falsos en las redes sociales. Jimena bloqueaba todo inmediatamente. Una vez, apareció en la puerta de mi edificio. El portero me llamó preguntando si podía dejarlo subir. Negué categóricamente y pedí que llamara a seguridad si no se iba. Se fue. Pero la invasión, aún pequeña, nos puso nerviosas por días. «¿Él no va a parar nunca?», preguntó Jimena frustrada. «Parará. Cuando sea arrestado, parará». Me mantuve firme en mi creencia de que la justicia sería hecha. Tenía que creer en eso. Por mí, por Jimena, por todas las otras mujeres que Santiago había engañado. Durante ese tiempo, conocí a 2 de las otras víctimas. El comandante Flores nos puso en contacto pensando que podría ser terapéutico conversar. Una de ellas, Carla, tenía 52 años y había perdido 200,000 pesos, sus ahorros de toda una vida. Santiago la había conocido en una aplicación de citas, la había cortejado durante meses, le pidió dinero prestado para una inversión garantizada y luego desapareció. La otra, Julieta, tenía 38 años. Perdió 150,000 que había guardado para comprar un apartamento. Santiago había usado exactamente la misma historia. Inversión, retorno rápido, oportunidad única. Ella nunca más vio el dinero. Nos reunimos en una cafetería en el centro. Inicialmente, había tensión. 3 mujeres que no se conocían, unidas solo por la desgracia de haberse cruzado en el camino de un estafador. Pero poco a poco, la conversación fluyó. «Me hacía sentir especial», dijo Carla, revolviendo el café sin beberlo. «Después de años sola, pensé que finalmente había encontrado a alguien. Fui tan tonta». «No fuiste tonta», dije. «Fuiste humana. Confiaste, amaste. No hay nada de malo en eso». Julieta estuvo de acuerdo. Era convincente. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar. Tenía respuesta para todo. Cuando empecé a desconfiar, me hizo sentir culpable por no confiar en él. Jimena estaba callada, escuchando. Finalmente habló. «Yo me casé con él, hice votos, pensé que iba a pasar el resto de la vida a su lado, y todo era mentira». Carla tomó la mano de Jimena. «Pero tú sobreviviste. Todas nosotras sobrevivimos, y ahora él va a pagar». Aquella tarde creó un vínculo entre nosotras. Intercambiamos números,
Creamos un grupo en WhatsApp. Nos convertimos en amigas improbables, unidas por el dolor, pero también por la fuerza. Cada una de nosotras había perdido algo: dinero, tiempo, confianza. Pero también habíamos ganado algo: la certeza de que no estábamos solas. El día del juicio finalmente llegó. Era un martes frío de julio. Yo, Ximena, Carla y Julieta llegamos al juzgado juntas. Teresa estaba allí, dándonos instrucciones sobre qué esperar. El fiscal tiene evidencias sólidas. Ustedes darán testimonios si es necesario. El abogado de la defensa intentará desacreditarlas, pero mantengan la calma. Digan la verdad. Es todo lo que necesitan hacer. Entramos en la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que imaginaba. Filas de bancos de madera, una mesa para el juez, otra para las partes. Santiago ya estaba allí, sentado al lado de su abogado. Cuando nos vio, su rostro palideció. Era la primera vez que Ximena lo veía desde el día que lo confrontó sobre la traición. Sentí que se tensaba a mi lado. Sostuve su mano. «Puedes con esto», susurré. El juez entró y todos se levantaron. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris, expresión severa. Golpeó el martillo y la sesión comenzó. El fiscal presentó el caso. Leyó las acusaciones: 4 delitos de estelionato, fraude calificado, ocultación de patrimonio. Explicó el modus operandi de Santiago: conocer mujeres, conquistarlas, ganar confianza, pedir dinero, desaparecer o, en el caso de Ximena, usar el matrimonio como forma de recaudación. El abogado de la defensa argumentó que todo eran malentendidos, que Santiago sí había pedido dinero prestado, pero con intención de devolverlo, que el matrimonio con Ximena era legítimo, basado en amor, y que los problemas posteriores no caracterizaban delito. Fue un intento débil. Las evidencias contra Santiago eran abrumadoras. Carla fue llamada a declarar primero. Contó su historia con voz firme, detallando cada mentira de Santiago, cada manipulación. El abogado de la defensa intentó sugerir que ella había dado el dinero voluntariamente, no prestado. Carla se mantuvo firme. Dijo que lo devolvería en 3 meses con intereses. Tengo los mensajes que lo prueban. Fue préstamo, no regalo, y él nunca tuvo intención de devolverlo. Julieta fue la siguiente. Su historia era similar. Santiago había usado exactamente las mismas tácticas, las mismas excusas. Quedaba claro que tenía un guión, un patrón. Entonces fue el turno de Ximena. Se levantó y caminó hasta la silla de los testigos. Su voz tembló al principio, pero ganó fuerza a medida que hablaba. Contó sobre conocer a Santiago, el noviazgo, el compromiso. La boda que costó 200,000 pesos, los 140,000 en regalos. El descubrimiento de las fotos de la traición, tomadas 2 horas antes de la ceremonia. Él no me amaba, dijo Ximena, mirando directamente a Santiago. Yo era un medio para un fin, una forma de conseguir dinero, al igual que las otras mujeres aquí. Usó mis sentimientos, mi confianza, y transformó el día más importante de mi vida en un fraude. El abogado de Santiago intentó contraargumentar, sugiriendo que la traición no probaba intención criminal. El fiscal intervino, recordando que las transferencias no autorizadas a cuentas offshore, combinadas con el patrón de comportamiento con otras víctimas, demostraban claramente premeditación y dolo. Yo no fui llamada a declarar, pero Teresa presentó mi testimonio escrito junto con las fotos que Ricardo había tomado. El juez examinó todo cuidadosamente. Después de los testimonios, vinieron los argumentos finales. El fiscal fue incisivo, pintando a Santiago como un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables, usando relaciones románticas como forma de cometer crímenes financieros. El abogado de la defensa intentó humanizar a Santiago, hablando sobre dificultades financieras, presiones familiares, pero sonó vacío ante la pila de evidencias. El juez anunció que daría la sentencia en 15 días. Golpeó el martillo y la sesión fue clausurada. Fuera del juzgado, las 4 víctimas y Teresa nos reunimos. Estábamos exhaustas, pero también aliviadas. Hicimos nuestra parte.
Ahora era esperar. ¿Cómo creen que será la sentencia?, preguntó Julieta. Con las evidencias que tenemos, sería una sorpresa si no fuera condenado, respondió Teresa. Pero nunca lo sabemos con certeza. Los jueces son impredecibles. Jimena estaba callada, mirando el edificio del juzgado. Solo quiero que termine. Que él se mantenga lejos de mí. Que no pueda hacerle esto a nadie más. Va a terminar, prometí. Pronto. Los 15 días de espera fueron tortuosos. Cada mañana me despertaba pensando en la sentencia. Cada noche me iba a dormir imaginando escenarios. Santiago siendo absuelto por alguna tecnicidad. Santiago siendo condenado a una pena leve. Santiago consiguiendo huir. Mi mente no descansaba. Jimena intentaba mantener la rutina, pero yo veía la ansiedad en sus ojos. Revisaba el celular compulsivamente, esperando la llamada de Teresa. Adelgazó algunos kilos. Volvió a tener dificultad para dormir. ¿Y si no es condenado?, me preguntó una noche, mientras tomábamos té en la cocina. ¿Y si el juez cree su historia? ¿Y si...? No va a pasar, interrumpí. Las evidencias son claras. El patrón de comportamiento está documentado. 4 mujeres con historias idénticas. Él va a pagar, hija. Tiene que pagar. El 13º día, Teresa llamó. La sentencia sale mañana a las 2 de la tarde. ¿Quieren estar presentes? Sí, respondí sin dudar. Estaremos allí. Esa noche apenas dormí. Estuve dando vueltas en la cama, mirando el techo, rezando. No soy muy religiosa, pero en ese momento le pedí a Dios, o al universo, o a cualquier fuerza que existiera, que hiciera justicia. A la mañana siguiente, Jimena entró en mi cuarto temprano. Mamá, tengo miedo. Me senté en la cama y abrí los brazos. Ella vino y se acostó a mi lado, como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Nos quedamos así por varios minutos, en silencio. No importa lo que pase hoy, dije finalmente. Tú ya ganaste, sobreviviste, te reconstruiste, estás más fuerte que nunca. La sentencia es solo un detalle. No parece un detalle, lo sé, pero lo es, porque tu vida ya no depende de él. Eres libre. Eso nadie te lo puede quitar. Nos arreglamos con cuidado. Jimena se puso un traje sastre azul marino. Yo, una blusa blanca y pantalón negro. Queríamos parecer respetables, serias. Queríamos que el juez viera que éramos personas dignas, que merecían justicia. Carla y Julieta nos encontraron en la puerta del juzgado. Estaban tan nerviosas como nosotras. Teresa llegó minutos después, portafolio en mano, postura confiada. ¿Listas? Entramos juntas. La sala de audiencias estaba más llena esta vez. Periodistas ocupaban algunos bancos. El caso había llamado la atención de los medios locales. El estafador del corazón, como algunos medios lo llamaban. Santiago estaba allí nuevamente, pero parecía diferente. Más delgado, barba sin afeitar, ojos hundidos. Los meses desde el juicio no habían sido amables con él. Bien. El juez entró. Todos se levantaron. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían oírlo. El juez se sentó, se ajustó los lentes y comenzó a leer la sentencia. Su voz era monótona, técnica, leyendo fragmentos de la ley, citando jurisprudencias. Apenas podía procesar las palabras. Solo esperaba el veredicto. Entonces llegó al punto crucial. Ante las pruebas presentadas, incluyendo testimonios consistentes de 4 víctimas, evidencias documentales de transferencias fraudulentas y patrón claro de comportamiento criminal, este juzgado entiende que el reo, Santiago Andrade Silva, cometió los delitos de estelionato calificado en 4 ocasiones distintas. Sostuve la mano de Jimena. Ella apretó la mía de vuelta. El juez continuó. Considerando la gravedad de los hechos, el perjuicio causado a las víctimas y la premeditación evidente, condeno al reo a la pena de 6 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado, además del pago de indemnización a las víctimas por los daños materiales y morales causados. 6 años. Iba a ser encarcelado. De verdad.
El abogado de Santiago intentó pedir la palabra, probablemente para apelar o pedir reducción de la pena, pero el juez golpeó el martillo. La sesión ha concluido. El reo será conducido a la custodia inmediatamente. Dos oficiales de justicia se acercaron a Santiago. Vi el momento en que la realidad lo golpeó. Los ojos abiertos, el rostro pálido, las manos temblando. Miró a Jimena una última vez. No con arrepentimiento, sino con algo que parecía desesperación. Jimena le devolvió la mirada, el rostro impasible. No dijo nada. Solo observó mientras los oficiales le ponían las esposas en las muñecas y se lo llevaban fuera de la sala. Cuando la puerta se cerró detrás de él, algo cambió en el aire, como si un peso invisible se hubiera levantado. Respiré hondo por primera vez en horas. Se acabó, dijo Teresa sonriendo. Lo lograron. Carla comenzó a llorar. Julieta la abrazó. Jimena se quedó parada, mirando la puerta por donde Santiago había salido. «Hija», le toqué el hombro. Se giró hacia mí. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Alivio. Paz. Se acabó de verdad, mamá. Finalmente se acabó. Salimos del juzgado bajo el sol fuerte de la tarde. Periodistas nos rodearon, haciendo preguntas. Teresa los apartó educadamente, diciendo que haríamos una declaración breve. Jimena se adelantó. «Quiero que otras mujeres sepan que es posible buscar justicia. Es posible sobrevivir. Hombres como Santiago cuentan con nuestro silencio, nuestra vergüenza. Pero cuando hablamos, cuando denunciamos, cuando nos apoyamos, ellos pierden el poder». Fue una declaración corta, pero poderosa. Los periodistas anotaron todo. Algunas cámaras filmaron. Después, las 4 víctimas, ahora sobrevivientes, nos abrazamos en círculo allí en la acera. Mujeres de edades e historias diferentes, unidas por el trauma, pero también por la fuerza. «Gracias», dijo Carla, «por denunciar, por no rendirte, por darnos el valor para hacer lo mismo». «Nosotras les agradecemos», respondió Jimena. «Solas, quizás no lo hubiéramos logrado, pero juntas éramos imparables». Nos despedimos con promesas de mantener contacto, de apoyarnos, y cumpliríamos esas promesas. El grupo de WhatsApp que creamos seguiría activo. Nos encontraríamos ocasionalmente para un café. Éramos una hermandad improbable, pero genuina. De camino a casa, Jimena estaba callada. Yo conduje en silencio, dándole espacio para procesar. Cuando estacionamos en el edificio, ella finalmente habló. «Mamá, gracias». «¿Por qué?» «Por creer en mí, por protegerme, por descubrir la verdad, aún sabiendo que me iba a doler, por estar a mi lado en cada etapa de esta horrible jornada». Su voz se quebró. «No sé qué habría hecho sin ti». Sostuve su rostro. «Eres mi hija. Siempre voy a luchar por ti. Siempre». Esa noche, Jimena durmió en casa por primera vez en meses sin pesadillas. Yo también. 3 meses pasaron desde la sentencia. La vida volvió a tener una rutina normal, o tan normal como posible después de todo lo que pasó. Jimena decidió no volver al apartamento que había alquilado. Vendió el lugar y usó el dinero, junto con la indemnización que recibió de Santiago, para comprar uno nuevo. Más pequeño, más acogedor, en un barrio que ella siempre quiso. Un reinicio completo. Me invitó a ver el apartamento el día que recogió las llaves. Era en el 4º piso de un edificio pequeño, con vista a la ciudad. 2 habitaciones, sala amplia, cocina moderna. Sencillo, pero perfecto para ella. «¿Qué te pareció, mamá?» «Me pareció hermoso, es muy tú». Ella sonrió. Esa sonrisa genuina que yo no veía hacía tanto tiempo. «Es mío, solo mío. Ningún mal recuerdo, ninguna mentira, solo mío». La ayudé a decorar. Elegimos muebles juntas, cuadros para las paredes, plantas para la terraza. Cada artículo era una afirmación de independencia, de reconstrucción. Jimena también hizo cambios profesionales. Pidió transferencia a otra sucursal de la inmobiliaria donde trabajaba, en un barrio diferente. Quería distancia de cualquier cosa que le recordara a Santiago,
incluyendo los lugares a donde solían ir juntos. En cuanto a mí, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Durante meses fui el pilar para Jimena, la persona fuerte, la que no vacilaba. Pero cuando todo se calmó, cuando ella estaba segura y siguiendo adelante, me di cuenta de que yo también tenía cicatrices de esta experiencia. El descubrimiento de las fotos, la confrontación con Santiago, el proceso judicial, todo me había afectado más de lo que admitía. Comencé a hacer terapia también. Necesitaba procesar la rabia que sentía, el miedo de que algo así sucediera de nuevo, la culpa irracional por no haberme dado cuenta de quién era Santiago antes. Mi terapeuta, la licenciada Jimena, sí, el mismo nombre de mi hija, lo que me hizo sonreír en la primera sesión, me ayudó a entender que no había nada que yo pudiera haber hecho diferente. Santiago era un manipulador experimentado. Engañaba a todo el mundo. No fue un fallo mío, ni de Jimena. Hicieron lo que cualquier persona haría, me dijo. Confiaron, amaron, y cuando descubrieron la verdad, actuaron. Buscaron justicia. Eso requiere un coraje inmenso. Las sesiones me ayudaron. Comencé a dormir mejor, a sentirme menos culpable, a aceptar que algunas personas son simplemente malas y no hay nada que podamos hacer para predecir o prevenir eso. Un sábado por la tarde, 5 meses después de la sentencia, Jimena apareció en mi casa sin avisar. Tenía una expresión diferente, nerviosa pero también animada. «Mamá, necesito contarte una cosa». Mi corazón dio un salto. «¿Qué pasó? ¿Sucedió algo?» «No, nada malo. Es que conocí a alguien». Me senté despacio. ¿Alguien? Un hombre. Se llama Daniel. Trabaja en la misma empresa que yo, pero en otro departamento. Empezamos a conversar hace algunas semanas. Me invitó a cenar. Yo acepté. Mi primera reacción fue miedo. Miedo de que Jimena se lastimara de nuevo. Miedo de que ese Daniel fuera otro Santiago. Pero luego miré su rostro, el brillo en los ojos, la sonrisa tímida, y vi algo importante: esperanza. ¿Te gusta? Aún es pronto para saber, pero es amable, respetuoso, no apresuró nada. ¿Y mamá? Hice una verificación completa. Se rió, medio avergonzada. Busqué su nombre en internet, revisé sus redes sociales, conversé con colegas que lo conocen desde hace años. Aprendí a ser más cuidadosa. Eso es bueno, te estás protegiendo. Pero tampoco quiero vivir con miedo para siempre. No quiero que Santiago me haya robado la capacidad de confiar, de amar de nuevo. Sostuvo mi mano. Así que iré despacio. Voy a conocer a Daniel. Voy a ver a dónde lleva esto. Pero esta vez, con los ojos abiertos. Abracé a mi hija. Estoy orgullosa de ti, de cómo te recuperaste, de cómo estás reconstruyendo tu vida con sabiduría y coraje. Aprendí de la mejor, dijo, sonriendo. La cena con Daniel ocurrió, luego otra y otra. Jimena me contaba sobre ellos. Conversaciones profundas, risas, conexión genuina. Estaba feliz, pero cautelosa. No se entregaba completamente, mantenía barreras saludables. Conocí a Daniel 2 meses después. Vino a cenar a mi apartamento por invitación de Jimena. Era un hombre alto, con lentes, sonrisa amigable. Trabajaba como ingeniero civil, divorciado desde hace 3 años, sin hijos. Parecía genuinamente interesado en Jimena, haciéndole preguntas sobre ella, escuchando con atención. Los observé durante la cena. La forma en que él la miraba con respeto. Cómo esperaba que ella terminara de hablar antes de responder. Cómo la trataba como igual, no como algo a ser conquistado o controlado. No era Santiago, ni de lejos. Después de que él se fue, Jimena se quedó para ayudarme a lavar los platos. ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Me pareció que parece una buena persona, pero el tiempo lo dirá. Lo sé. Voy despacio. Me prometí a mí misma que a las primeras señales de alarma me voy. No voy a ignorar banderas rojas de nuevo. Eso es sabio. Se secó las manos y me abrazó. Mamá,
¿Sabes qué me di cuenta? Que Santiago no pudo destruirme. Lo intentó, pero no lo logró. Estoy aquí, viva, fuerte y capaz de amar de nuevo. Eso significa que yo vencí. Lágrimas llenaron mis ojos. Venciste. Con toda seguridad venciste. Hoy, un año después de aquella llamada fatídica del fotógrafo, miro hacia atrás y veo el camino que recorrimos. Fue doloroso, fue difícil. Hubo momentos en que pensé que Jimena no se recuperaría. Momentos en que yo misma dudé si habíamos hecho lo correcto al exponer todo. Pero lo hicimos. Y valió la pena. Santiago cumple su pena. Supimos a través de Teresa que intentó reducir la sentencia en recurso, pero le fue negado. Seguirá preso durante los próximos años, y cuando salga, tendrá un historial criminal que lo seguirá para siempre. Amanda, supe por Carla, se divorció. La exposición del caso destruyó su matrimonio también. Justicia poética, en cierto modo. En cuanto a nosotras, yo, Jimena, Carla, Julieta, seguimos adelante. Más sabias, más cuidadosas, pero no rotas. Jimena y Daniel continúan juntos. La relación progresa lentamente, con respeto y honestidad. Ella sigue yendo a terapia. Sigue teniendo días difíciles, pero son cada vez más raros. Yo volví a mi rutina. Trabajo como consultora financiera. Irónico, considerando que no me di cuenta de que Santiago era un estafador. Pero quizás por eso mismo, ahora ayudo a otras personas a identificar señales de fraude. También me convertí en voluntaria en una ONG que apoya a víctimas de estelionato afectivo. Uso mi historia, nuestra historia, para ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza para denunciar, para buscar justicia. A veces me pregunto qué habría pasado si el fotógrafo no hubiera llamado, si Ricardo hubiera decidido borrar esas fotos y seguir adelante. ¿Jimena habría descubierto la traición eventualmente? ¿O viviría años en un matrimonio falso, siendo engañada, manipulada? No hay forma de saberlo. Pero estoy agradecida todos los días por su valor al contarme la verdad. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre mejor que una mentira cómoda. Hoy, mientras escribo estas palabras, Jimena está en su apartamento decorando para recibir a Daniel para cenar. Me llamó más temprano pidiendo consejos de receta. Nos reímos juntas por teléfono. El sonido de su risa, genuina, libre, feliz, era música para mis oídos. Sobrevivimos. Más que eso, prosperamos. Y si hay una lección que aprendí con todo esto, es que no importa cuán oscuro sea el valle, siempre hay un camino hacia el otro lado. A veces necesitamos ayuda para encontrarlo. A veces necesitamos el coraje de otras personas para tener nuestro propio coraje. Pero el camino existe. Y nosotras lo encontramos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta?